hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno, me alegra. Vamos a comenzar orando, vamos a poner este servicio en las manos del Señor, a darle gracias al Señor por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace, por cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, en este día. Te damos gracias por este regalo precioso de la vida. Gracias porque hoy nos permites estar una vez más en este lugar para adorarte y para exaltarte. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor, y a pesar de las adversidades, de los problemas, de los quebrantos de salud, tú, Señor, has permanecido fiel como lo has prometido, Señor. Y nosotros te damos gracias, Señor, porque podemos descansar en ti cada día, Señor. Podemos mantener nuestra esperanza viva, así como tú eres un Dios vivo, Señor. Queremos darte gracias, Señor, también por la oportunidad que nos das de congregarnos con tanta libertad como hasta ahora la tenemos. Y al mismo tiempo aprovechamos esta libertad que tenemos para orar, Señor, por todos aquellos hermanos en Cristo que están en diferentes lugares del mundo, países donde predicar el Evangelio es un delito y son perseguidos, son encarcelados, aún son asesinados por predicar el Evangelio. Te pedimos, Señor, que seas tú guardándoles, protegiéndoles, que seas tú fortaleciendo sus vidas, Señor, animándoles cada día a pesar de las adversidades. Que esa fe que ellos han depositado en ti sea una fe firme, que cada día crezca, Señor, y que seas tú con ellos, que puedan sentir aún en la distancia, y aunque no les conozcamos, que puedan sentir a su iglesia orando por ellos. Pedimos que los bendigas, al igual que todos los misioneros que están alrededor del mundo, que han entregado sus vidas, Señor, tiempo completo para servirte, para predicar el Evangelio de las Buenas Nuevas en tantos lugares que ni siquiera nosotros podemos imaginar, Señor. Gracias por ellos. Te pedimos que los guardes, los protejas, que sanes sus enfermedades, que proveas sus necesidades, que cuides a sus familias, Señor, y que les des esa gracia para que ellos puedan alcanzar cada día más y más personas para el reino. Padre, gracias te damos también en esta mañana por aquellos hermanos y hermanas que estuvieron de cumpleaños los últimos días, Señor. Te pedimos que los bendigas grandemente. A nuestros hermanos Irma Martínez, Marcela González, Carmen Dávila, Brenda Martínez y Rosa Berkeley. Gracias por ellos, Señor. Aquellos que no tengo aquí en mi lista, pero que también estuvieron cumpliendo años, bendícelos, Señor. Que ellos cada día se enamoren más de ti, que ellos puedan entender, Señor, el propósito por el cual tú les has puesto en esta tierra, Señor. Te pedimos esa bendición, no solamente para ellos, sino también para sus familias, Padre. Y nos ponemos en esta mañana, Señor, en una actitud de gratitud, Señor. Te damos gracias, Señor, porque de verdad, Señor, nosotros no merecemos tanto amor, no merecemos tantas bendiciones, pero tu misericordia es tan inmensa, tan grande, tan incomprensible que recibimos todas estas bendiciones y más cada día, Señor. Y por eso hoy queremos darte gracias, no solamente con nuestras palabras, sino también con todo nuestro ser, Señor. Que podamos cantar en esta mañana alabanzas a tu nombre, agradeciéndote, Señor, por todo, Señor, y gozándonos, Señor, en toda la libertad que nos has dado, Señor, gozándonos por la salvación y el perdón de nuestros pecados. Te alabamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero, hermanos, compartirle, bueno, no compartirle, yo no sé si usted alguna vez ha escuchado la expresión la gota que rebosó el vaso o la gota que rebosó la copa, ¿no? ¿Ha escuchado alguna vez esa expresión? Espérenme que esto me resbaló aquí luego. Ahí sí es la gota que rebosó el vaso. Me resbalo y no. Es una expresión que usamos mucho, ¿no? Coloquialmente. Y esa expresión siempre la usamos cuando nos referimos a que ya no aguantamos más, que ya nos coparon, ¿no? O sea, llegamos hasta el límite. Y es una expresión, yo creo que casi que mundial. Estaba investigando un poco sobre esa expresión, no pude encontrar un origen sobre alguien que la haya creado, la haya inventado, pero debe tener alguna explicación. Y seguramente la explicación a lo mejor nos sorprendería, no tendría nada que ver quizás con lo que nosotros pensamos, pero es verdad, a veces hay vasos tan llenos que están en su límite que una sola gota más haría que se derramara ese vaso. Entonces, yo creo que nosotros
todos, porque a ver, no nos vamos a poner muy firififibes, así muy quisquillosos de que nosotros no. Yo creo que a la gran mayoría de nosotros, para ser conservador en la expresión, alguna vez en nuestra existencia ha llegado la gota que rebosó el vaso, ¿no? No la vemos muy santurroncitos porque no lo somos. Nosotros todos hemos estado en algún momento de nuestra vida, por cualquier circunstancia, sea en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, en cualquier lugar, donde uno dice eso y dice, no, es que esto fue la gota que rebosó, ya no aguanto más. ¿Saben por qué le digo que todos nosotros en algún momento hemos pasado por esa situación? Porque eso no es nada malo, no es nada grave. Yo pienso que eso es parte de la humanidad que nosotros tenemos y es positivo si nosotros lo sabemos manejar, porque eso nos permite llegar a un punto de reflexión. Llegar a un punto de reflexión. El riesgo es pecar con lo que venga después de ese sentimiento. Pero si nosotros llegamos a un momento en el que decimos, esta fue la gota que rebasó el vaso, o la copa, lo que quiera, o el galón, o el pote, el tarro, la olla, lo que quiera. Eso es bueno porque a partir de ese momento hay un cambio. Y debería ser un cambio positivo. Eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo llegó a un punto en su vida ministerial, en su carrera ministerial, en su servicio al Señor, que el apóstol Pablo dice, esta es la gota que rebasó el vaso. Y entonces a partir de ese momento él explota, ya no aguanta, y de ahí en adelante lo podemos notar y percibir en el carácter de Pablo y en lo que escribe, pero lo hace de una manera positiva, porque él también tiene un proceso de, digamos, de sanidad, y también de alguna manera él está expresando, exteriorizando lo que hay en su corazón, y que era necesario, en este caso particular, que la iglesia de Corinto lo escuchara, porque ya con esta iglesia y con algunos hermanos de esa iglesia, el apóstol Pablo dice, hasta aquí fue. Entonces, he titulado esta enseñanza en mi defensa. En mi defensa. Y está basada en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 18. En mi defensa. Los capítulos 10 al 13, que son los últimos capítulos, es el cierre de esta segunda carta a los Corintios, capítulo 10, 11, 12 y 13, estos 4 capítulos, aunque hacen parte de la misma carta, es decir, de segunda a los Corintios, pareciera que fuera otra carta aparte, o que fuera otro escrito aparte. Hay algunos estudiosos que dicen que estos 4 capítulos, 10, 11, 12 y 13 de 2 de Corintios, son otra carta conocida como la carta severa. Algunos dicen eso, ¿no? Que esos 4 capítulos es una tercera o cuarta carta que se conoce como la carta severa, pero de esto, hermanos, no hay suficientes pruebas, entonces no podemos darlo por hecho. Pero algo sí es claro. Si uno viene leyendo continuamente 2 de Corintios, bueno, desde 1 de Corintios, pero si usted viene leyendo 2 de Corintios, capítulo 1 a capítulo 9, y usted está entendiendo y está recibiendo y está percibiendo cómo el apóstol Pablo está hablando, es claro, es contundente que en estos últimos capítulos el apóstol Pablo cambia totalmente su tono en el discurso. Es decir, él cambia radicalmente su manera de expresarse en estos últimos 4 capítulos. Los primeros 9 capítulos, el apóstol tiene una voz calmada, amigable, amorosa, conciliadora. Pero en estos últimos 4 capítulos vemos a un Pablo más fuerte, un Pablo más argumentativo, más exhortador, un Pablo más a la defensiva. Es claro, entonces, que al leer estos 4 capítulos que el apóstol Pablo
había llegado al límite del aguante frente a tantas acusaciones en su contra. Él ya estaba en un punto sensible y estaba a la defensiva sobre aquellos que se habían empecinado, que se habían obsesionado enfermamente o enfermizamente en atacarlo. Y por eso es que yo he titulado este mensaje de hoy, En mi defensa. Él siempre, y ya lo hemos estudiado en muchas otras cartas del apóstol Pablo, él siempre estuvo defendiendo su apostolado. Todo el tiempo él estaba defendiendo su llamado a ser apóstol, estaba defendiendo su autoridad apostólica una y otra vez, lo cuestionaban, pero ahora, hermanos, se había rebosado la copa, como les decía al principio. Y expresa en estos capítulos del 10 al 13 una fuerte exhortación o regaño, como lo podamos entender, contra aquellos que continuamente le estaban atacando, y le estaban atacando mentirosamente, porque cuando a uno lo atacan con la verdad, pues uno ¿de qué se queja? Pero le estaban atacando mentirosamente. Según el comentario bíblico de Mundo Hispano, ellos hacen una explicación un poco ahí. El apóstol Pablo estaba defendiendo su ministerio contra 4 acusaciones puntuales en este capítulo 10. Eso es lo que nos presenta el comentario bíblico Mundo Hispano, solamente para ampliar un poco este estudio. El primero, entonces, sería la primera acusación: cobardía presente, osadía cuando ausente. Eso estaría en el versículo 1 al versículo 6. Es decir, una de las acusaciones que le hacían a Pablo es que él era cobarde estando presente, pero era muy osado y muy valiente cuando estaba ausente. La segunda acusación que le hacen al apóstol Pablo: experiencia con Cristo diferente e inferior a la de sus acusadores. Entonces, aquellos que lo acusaban decían que realmente él era inferior en su experiencia espiritual, en su crecimiento, en su carrera espiritual. Eso está en el versículo 7. La tercera acusación: el uso de la autoridad en forma jactanciosa, no decorosa para un apóstol. Es decir, lo acusaban de que él estaba abusando de su autoridad y que estaba usando mal su autoridad. Beneficiándose o enorgulleciéndose, bueno, qué sé yo, estaba usando mal su autoridad. Esa era una tercera acusación. Y la cuarta acusación contra el apóstol Pablo era una ambición perjudicial que desea reclamar el crédito por los logros de otros. Eso está en el versículo 12 al 18. Decían que el apóstol Pablo lo único que quería era llevarse el crédito de lo que otros estaban haciendo, que él realmente no había hecho absolutamente nada por la iglesia en Corinto y que él solamente estaba aprovechándose del ministerio de otros. Esas eran 4 acusaciones de las que Pablo ya, como les dije al principio, ya no aguantó más y le llegó la gota que rebasó la copa, y entonces empieza una defensa, pero una defensa con todas las de la ley. Vamos a leer ahí. Dice, versículo 1, capítulo 10, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 6. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta.
Miren cómo comienza el apóstol Pablo este capítulo 10, versículo 1. Dice, yo Pablo. Yo Pablo. Eso puede decir, bueno, podemos pensar, pero ¿cuál es el problema? Sabemos que es Pablo el que está escribiendo. Bueno, al parecer, los 9 capítulos anteriores, Pablo, esto es al parecer, yo sé que soy viejo, pero no tanto para haber estado ahí. Pero al parecer Pablo usaba secretarios o ayudantes para escribir algunas de las cartas o algunas apartes de las cartas, y él simplemente iba dictando. Pero cuando él dice aquí, yo Pablo, es porque seguramente él mismo dijo, preste acá esa pluma y aquí voy a escribir yo. Entonces dice, yo Pablo. Entonces así comienza este capítulo, es una afirmación contundente. Él estaba estableciendo su identidad sin intermediarios. Les estaba asegurando a los corintios que es él mismo quien está escribiendo este mensaje, directo, como siempre lo fue el apóstol Pablo. Pablo fue atacado por todos lados, y acá nosotros vemos una defensa inicial sobre su carácter, porque ese es el primer ataque que recibe. Él era acusado de debilidad, él era acusado de cobardía, de ser muy fuerte en sus cartas, pero de ser muy débil en persona. Y acá entonces queda claro que a Pablo no le temblaba la mano a la hora de exhortar, y está afirmando que esa misma fuerza la tendría cuando les visitara nuevamente. Y cuando tuviera que poner en orden a aquellos descarriados, y yo diría, y aquellos descarados también, que vivían acusándole todo el tiempo, en vez de estar haciendo la obra de Dios, porque eso es común. Aquellos que se dedican a juzgar a otros o que se dedican a acusar a otros, mírelos, no están haciendo nada. No están sirviendo al Señor, no están haciendo nada, no están aportando nada al reino, pero sí tienen mucho tiempo para buscar los defectos de los que sí están trabajando en la obra del Señor. Y eso pasaba con esos fariseos judaizantes, líderes, falsos líderes en la iglesia de Corinto. Dice la traducción del lenguaje actual, el versículo 1 y 2 dice así: dicen que soy muy tímido cuando estoy entre ustedes, pero muy valiente cuando estoy lejos. Yo les ruego por el cariño y la bondad de Cristo que cuando vaya a verlos, no me obliguen a ser duro con los que nos acusan. Por eso les digo, ya Pablo cambia el discurso, ya Pablo cambia el tono y comienza ya con fuerza, con intensidad, a sacar ese Pablo que había en él, ¿sí? Estos acusadores desocupados y sinvergüenzas, cobardes, que planeaban todo desde las sombras, que se juntaban a maquinar contra Pablo, estaban acusándolo de actuar con interés personal. Es decir, le acusaban de usar su liderazgo o su pastorado, su liderazgo con ellos en la iglesia de Corinto, para beneficiarse personalmente. Estos acusadores tenían la capacidad de enredar a los hermanos en Corinto. Tenían la capacidad de influenciarlos negativamente para ponerlos en contra del apóstol Pablo. Y no lo hacían de frente, porque así no actúan los acusadores. De frente acusan y planean desde las sombras, desde bajo las mesas, bajo las sillas. Eso es cobardía. Y eso era lo que estos sinvergüenzas hacían contra el apóstol Pablo. Y dice el versículo 2, dice que lo estaban acusando de usar el ministerio para beneficiarse personalmente. Nosotros hoy, que podemos tener a nuestro alcance toda la vida de Pablo en la Biblia, leemos esto y no lo podemos creer, nos da risa, dice, qué mal chiste. Pues es que acaso no conocían a Pablo, no sabían todo lo que había sacrificado, lo que había dejado por servir al Señor, a lo que se había expuesto, todo lo que estaba sufriendo y lo que iba a sufrir por servir al Señor. Y estos
Decían que él simplemente estaba aprovechando su liderazgo para beneficiarse personalmente. En la traducción del lenguaje actual, ese versículo 2 dice: ellos dicen que nosotros hacemos las cosas solo por interés, como lo hace la gente de este mundo. Ellos estaban diciendo que Pablo estaba actuando como un mundano. Eso era lo que querían decir, que Pablo estaba actuando como un mundano. Aquellos que sí estaban actuando como mundanos al acusar al siervo de Dios sin pruebas. Dice un dicho popular: el ladrón juzga por su condición. Y eso tiene tanta realidad, tanta realidad. Pablo aclara qué era lo que realmente estaban haciendo él y sus compañeros y cómo lo estaban haciendo. Dice versículo 3 al 5, ahí mismo en la traducción del lenguaje actual dice: es verdad que vivimos en este mundo. ¿Sí? O sea, estamos en un mundo, sí somos del mundo porque estamos en un mundo, ¿ok? Pero no actuamos como todo el mundo. Ni luchamos con las armas de este mundo, que quede claro eso. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcamos a Dios. Además, el apóstol Pablo tenía muy claro el por qué estaba haciendo lo que hacía. Y eso era lo que realmente le importaba al apóstol Pablo, más que todo lo que pudieran decir de él. Porque algo que sí tenía el apóstol Pablo era confianza, era seguridad, era tranquilidad. Ah, claro, eso no le quitaba que tuviera molestia y enojo, ya estaba harto de todos esos acusadores. Pero él estaba tranquilo y confiado porque él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien porque él estaba obedeciendo al pie de la letra lo que el mismo Señor Jesucristo le dijo que hiciera cuando tuvo ese encuentro camino a Damasco. Entonces, cuando uno está haciendo las cosas bien, cuando uno sabe que está haciendo las cosas bien, uno tiene que andar tranquilo. Dice, con ese poder, dice el apóstol Pablo, con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Estamos dispuestos a castigar a todo el que no obedezca a Cristo, comenzando por ustedes, hasta que llegue el día en que todos le obedezcan. El apóstol Pablo estaba claro para él, para sus compañeros de ministerio, que él lo que estaba haciendo era obedecer al Señor. Él estaba trayendo luz a aquellos que vivían en tinieblas. Y esa autoridad, la cual los otros le acusaban de que la estaba usando mal, él la estaba usando correctamente porque él tenía una responsabilidad delante del Señor, de poner las cosas en orden, de corregir el pecado, de sacar a la luz todo lo que había escondido en la iglesia de Corinto, para sanar la congregación. Sigamos, más acusaciones, versículo 7. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Al parecer, hermanos, uno de los más viles, de los más despreciables ataques que recibía el apóstol Pablo de parte de algunos judíos, religiosos, fariseos, mentirosos, desocupados, sinvergüenzas, etcétera, etcétera. Y quienes siempre cuestionaron su liderazgo, era el ataque a su apariencia, a su físico, a su personalidad. Pareciera que no, pero muchos estudiosos de estos textos concuerdan en eso, que ese sí era uno de los ataques que el apóstol Pablo recibía. Ahora, también están de acuerdo muchos estudiosos de la persona de Pablo, porque nosotros no tenemos una imagen real de cómo él era él, pero sí hay algunos indicios que pueden llevar a algunos que son buenos para estudiar todo esto, de presentarnos a un Pablo
como un hombre pequeño, un hombre delgado, de apariencia frágil, con poca capacidad de oratoria. Él era bueno para escribir, pero realmente, y él es consciente de eso, tenía poca capacidad para la oratoria o para la expresión, para ser muy llamativo. Y esto, hermanos, por supuesto, lo usaban esos perversos adversarios para atacarlo, para restarle autoridad o poder debido a su apariencia. Y eso, hermanos, es muy vil, eso es muy triste. Esta actitud, hermanos, de esos acusadores de Pablo, solo demuestra la inmadurez de algunos mal llamados creyentes. Y es lamentable que algunas personas solo se fijen en lo externo, como el físico, como el intelecto, como los logros alcanzados por un líder espiritual, para poder darle valor a ese líder espiritual. Y eso era lo que estaba pasando con el apóstol Pablo. Aunque él tenía muchos honores en sus estudios, era muy preparado, más que muchos de los que lo acusaban. Pero de alguna manera esas pequeñas debilidades o diferencias que él tenía, ellos las maximizaban para hacerlo menospreciable, para quitarle o restarle poder o autoridad, porque recordemos que estamos hablando a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto está en una región griega. Había mucha influencia de los griegos. Recuerden que los griegos eran muy elocuentes, muy habladores, por la filosofía, por todo lo que había. Se mostraban mucho. Muchos de ellos también eran físicamente llamativos. Entonces, claro, frente a Pablo, estos líderes eran muy rimbombantes, muy esplendorosos. Y entonces decían, estos sí son líderes, estos sí son apóstoles, estos sí son maestros, este no. Solamente por esas diferencias. Y olvidan lo más importante, hermanos, lo más importante, que es lo que realmente le da valor a un siervo de Dios, y es la predicación de la palabra de verdad. Eso es lo que le da a un siervo de Dios la validez, la predicación de la palabra de verdad. Pero Pablo, él sí tenía claro quién era él en Cristo y de quién provenía su autoridad. Y es con esta autoridad que él ahora les habla y les exhorta. Dice la traducción del lenguaje actual, ahí el versículo 7, ustedes solo aceptan lo que pueden ver. A los que están seguros de que son de Cristo, quiero decirles que yo también lo soy. Que yo también lo soy. Él sabía quién era él. Y por eso él no tenía temor de lo que dijeran. Estaba cansado, por supuesto. Todos tenemos un límite. Y era necesario que él hiciera lo que estaba haciendo. Sigamos avanzando en otras acusaciones que hay en esta carta. Versículo 8 al 11. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Mire esos versículos en la traducción del lenguaje actual, que usa palabras más contemporáneas. Escuchen. Aunque yo exagero un poco en mi autoridad, no me da vergüenza. El Señor Jesucristo me dio autoridad sobre ustedes para ayudarlos a confiar más en Él y no para destruirlos. No quiero que piensen que trato de asustarlos con mis cartas. Algunos dicen que mis cartas son duras y fuertes, pero que cuando hablo en persona soy débil y que no sé hablar bien, ni mi expresión, ni impresiono a nadie. Esas personas tienen que entender que cuando vaya a verlos, seré tan fuerte como lo soy en las cartas que envío desde lejos. Que no les quedará ninguna duda del carácter del apóstol Pablo. Muchos religiosos que tienen algún liderazgo en la iglesia
y que por supuesto no tienen en ellos el Espíritu de Dios, porque no todo el que tenga un liderazgo tiene el Espíritu de Dios. Muchos de estos usan su autoridad de manera negativa, dañando a las personas, dividiendo la iglesia, destruyendo el rebaño de Dios. Este no era el caso de Pablo. Este no era el caso de Pablo. Él les deja claro que su autoridad proviene de Dios mismo, pero él no abusa de ella para dañarles. Por el contrario, él quiere edificarles. Y miren que hay mucha confusión en esto del uso de la autoridad, sobre todo del apóstol Pablo y de todos los que de alguna manera Dios les ha dado esa autoridad sobre su rebaño. Pero el uso de la autoridad no es en ningún caso negativo si se hace cristianamente. Nunca se puede juzgar a un líder de soberbio o de orgulloso por hacer el uso correcto de la autoridad. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Ellos, por supuesto, lucharon en un principio con aceptar las cartas de exhortación de Pablo. Y al final ellos lo entendieron y al final ellos lo aceptaron. Pero ese liderazgo en Corinto estaba sintiéndose amenazado porque Pablo estaba sacando a la luz sus pecados. Estaba sacando a la luz su desobediencia al Señor y ellos querían desacreditarlo a toda costa. Y era normal. Si el apóstol Pablo estaba predicando la palabra de verdad, si el apóstol Pablo estaba anunciando las buenas nuevas de salvación y estaba confrontando el pecado en ellos, que por años estaban viviendo, estaban teniendo la complicidad con los pecadores, y el apóstol Pablo está exhortando todo eso, todo lo que pasó en 1 Corintios, pues era normal que ellos reaccionaran a la defensiva, porque no les convenía perder su autoridad. Entonces ellos decían que Pablo estaba usando mal su autoridad. Claro, cuando el que está siendo confrontado dice que el que lo confronta está usando mal su autoridad, ¿qué credibilidad había en ellos? Si es que ellos estaban sintiendo amenazados, y cuando uno se siente amenazado uno reacciona. Cuando hay un líder que está haciendo las cosas bien y en obediencia a Dios, siempre se levantarán otros líderes falsos para desacreditar y estorbar la obra de Dios. Y eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Sigamos avanzando del 12 al 18, la última etapa. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta donde vosotros, con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es apropiado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. En esta porción nosotros podemos percibir una acusación más contra el apóstol Pablo. Al parecer le acusaban también de ser ambicioso, egoísta y de querer mostrarse superior a los demás. No en vano dice la Biblia que por los frutos los conoceréis. Y esto no está hablando de los inconversos, está hablando de los creyentes y sobre todo de todos aquellos que ejercemos algún liderazgo dentro de la iglesia. Pero el apóstol Pablo contrarresta esta última acusación con 5 no.
Y miremoslo, versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Mire la Nueva Traducción Viviente como lo dice. Dice, no se preocupen. No nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! Me encanta cómo el apóstol Pablo es tan sincero, cómo es tan frentero en decir las cosas. Eso es lo que más le molestaba a sus contradictores, que el apóstol Pablo hablaba con la verdad, entonces ellos no podían decir nada más y simplemente atacarlo y buscarle cómo ponerle el pie para que tropezara, porque no había manera de contradecir la verdad. Por eso me cae bien el apóstol Pablo. Pero él es claro en decirles a todos que no se atrevería nunca a compararse con los que se alaban a sí mismos. ¿Por qué? Porque el punto de comparación real no es entre nosotros, ¿es con quién? Con Cristo. Es con Él con quien nosotros realmente nos debemos comparar. Y entonces ahí sí nos damos cuenta cuánto nos falta. Cuánto nos falta. Es muy fácil verse bueno cuando nos comparamos entre nosotros mismos o en los que consideramos inferiores a nosotros. Es que yo sé más que él, es que yo conozco más lugares, yo he viajado más que él, es que yo he estudiado más que él, es que yo tengo más títulos que él, es que yo tengo más dinero que él, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es punto de comparación. Por supuesto, siempre habrá alguien con menos que nosotros, por decirlo de alguna manera, sin ser ofensivo, pero generalmente siempre habrá más personas con más que nosotros. Entonces el punto de comparación no es entre nosotros. El punto de comparación es con Cristo. Es con Cristo. Como dice el apóstol Pablo, en la nueva, ahí mismo, en la versión de la Nueva Traducción, dice, qué ignorantes. Porque es que uno compararse entre nosotros, es que yo me he visto más elegante que usted, es que yo oro más, es que yo sé más versículos que usted, es que yo diezmo más, es que... No, eso no es punto de comparación. Miremos a Cristo. ¿Y cómo quedamos? A ver, Efesios 4, versículo 10 al 14, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y que dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, nuestro punto de comparación es Cristo, no entre nosotros. El segundo no contundente en esos versículos dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. La traducción del lenguaje actual dice, tampoco voy a presumir de lo que yo no he hecho. Si de algo voy a sentirme orgulloso, es del trabajo que Dios me mandó a hacer, y ustedes son parte de ese trabajo, le dice Pablo a los Corintios. Es claro que no es por nosotros. Todo es mérito de Cristo. Pablo lo tenía claro. Él no buscaba llevarse ningún mérito, ninguna alabanza de algo que por supuesto no provenía de él. Los adversarios de Pablo y los religiosos se jactaban de lo que hacían todo el tiempo. Es que yo hago, es que yo hice, es que yo di, es que yo traje, es que yo puse, es que yo... Llevándose el crédito por sus acciones, desconociendo a Cristo, por supuesto. Ellos se medían a sí mismos
según su propia medida y buscaban todo el tiempo robarse el mérito ajeno. Es muy fácil, como dice el dicho, ganar indulgencias con Padre Nuestros ajenos. Esos cristianos que son muy generosos con los recursos de otros. Es fácil ser muy generoso con el dinero de otros. Es fácil. Es fácil. Aquellos que reciben donaciones o que administran donaciones y las entregan a otros, como si esas donaciones hubieran salido de sus propios bolsillos, solamente buscando la alabanza y por supuesto la foto. No, es que hacer el bien con el dinero de otros es muy bueno, porque no nos cuesta. De lo que nosotros sí debemos jactarnos y sentirnos orgullosos es de obedecer completamente a Cristo y hacer el trabajo que nos mandó a hacer. No aparentar que trabajamos porque somos ejecutivos espirituales, porque podemos decir que nosotros sí somos cristianos, pero podemos estar siendo como esos cristianos ejecutivos espirituales, que estamos en las iglesias aparentando piedad, pero no hacemos nada en el reino. Esos son los ejecutivos espirituales. ¿Cuántos de ustedes trabajan en empresas, en compañías, que ustedes sí trabajan de sol a sol, mejor dicho, y allá el jefe, el CEO, el ejecutivo, ahí ganándose la Dios, como dicen? Claro, ellos estudiaron mucho y todo lo que sea, y para llegar allá está bien. Pero generalmente ellos solamente se jactan de los logros cuando los que hacen el trabajo son los otros. Y se le ocurre a uno una idea: jefe, mire, se me ocurrió esta idea. Y el jefe va a la junta y dice: se me ocurrió esta idea. Esos son ejecutivos espirituales. Hay cristianos así, que están en las congregaciones y aparentan piedad, pero vaya, mire a ver si hacen algo por el reino. Ellos sí hacen algo: destruir el reino. Eso sí lo hacen bien. Tienen un magíster en eso, en hacer todo lo que sea posible por hacerle daño al reino de Dios. Romanos 13, del 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Otro no. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. La Nueva Traducción Viviente dice: no voy a presumir más de lo que debo, pero fui de los primeros en llegar a Corinto y en anunciarles la buena noticia de Jesucristo. Me gusta porque el apóstol Pablo no era muy presumido de lo que hacía, pero lo que él hacía era lo que le daba a él realmente el verdadero argumento. Cuando yo voy a juzgar a alguien, yo tengo que mirar realmente lo que ha hecho. Porque es muy fácil una sábana blanca y una mancha negra. Y todos, quizás la mayoría, tendemos a mirar la mancha negra en la sábana blanca. Eso que usted llega a un hotel, me ha pasado. Yo llego al hotel, porque todos somos así. Usted llega al hotel, le extiende la cama y preciso ahí ve el cabello. Dice: no limpiaron. La sábana bien tendida, bien bonita, pero ahí se ve el cabello. Porque tenemos una visión así, de fijarnos en lo negativo siempre. Entonces Pablo no estaba actuando de esa manera, y él estaba diciendo realmente lo que él hacía por Jesucristo. Acá el apóstol les está recordando lo que él sí hizo. Él les está recordando lo que él sí hizo, porque generalmente ven lo que uno no hace. Es que usted no ha hecho esto, es que usted no hace esto, es que... No, espérenme. ¿Por qué no mira lo que yo sí hice? Mírenme a mí. ¿Por qué no miramos en las personas lo que sí han hecho? ¿Por qué miramos lo que no han hecho? Pero queremos que nos vean a nosotros así. Y Pablo le está diciendo: esto sí hice. Yo no me glorío en muchas cosas, pero esto sí. Sí es verdadero. Lo que sí es comprobable, que él
fue de los primeros en ir a Corinto y establecer allí la iglesia, predicando el evangelio de Jesucristo. Él no se aprovechó del trabajo de nadie. Él no aparentó hacer el trabajo. Él realmente estuvo allí haciendo el trabajo. Eso, por supuesto, nadie se lo podía quitar. Podían atacarlo y pretenderle hacerle daño. Podían desacreditarlo, mintiendo sobre él. Pero la realidad era la realidad, y eso Pablo lo sabía bien. Y en eso él descansaba, porque él sabía que quien realmente necesitaba saberlo, lo sabía, y ese era Dios. Eso era lo que a él le daba tranquilidad. Decía, no me importa, o me importa nada, lo que otros piensen que yo haga o no haga, porque yo sí sé lo que yo he hecho, y Dios sabe lo que yo he hecho. Y Dios nos valora por lo que hemos hecho, no tanto por lo que no hemos hecho. Job capítulo 34, versículo 21, en la traducción del lenguaje actual dice, Dios está siempre vigilando todo lo que hacemos. ¿Ustedes creen que por más que uno se esconda por allá, a hacer maldades, a maquinar, a hablar mal del otro, o a pensar mal, o que uno se quiera esconder de hacer la obra del Señor, o aquí no me encuentran, yo voy a decir que estoy enfermo para no ir a esa reunión, o qué sé yo? Dios sabe todo lo que hacemos. Dice el versículo 15, el último no, rápidamente, hermanos. Dice, no nos gloriamos, falta un no, dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. Voy a leerlo en la palabra de Dios para todos, para avanzar. Dice, no tenemos ninguna intención de alabarnos indebidamente por el trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que a medida que su fe vaya creciendo, también crezca inmensamente nuestro trabajo entre ustedes. Así podremos comunicar la buena noticia de salvación en otros lugares más allá de su ciudad. Eso sí, sin presumir del trabajo que ya han hecho otros en los lugares que Dios les ha asignado. Esos contradictores del apóstol Pablo estaban robándose el crédito por lo que él ya había hecho. Él había pasado tiempo con los corintios y los siguió edificando por cartas. Pero estos sinvergüenzas estaban aprovechándose del trabajo que Pablo hacía y pretendiendo adjudicárselo ellos mismos. Dice, se gloriaban de trabajos ajenos. Una conducta reprochable, una conducta mezquina en el reino. Cada creyente debe labrar su propio surco, su propio camino. Y más sabiendo que Dios todo lo sabe. A las personas nosotros las podemos engañar, pero a Dios no. Por mucho pachulí que traiga de Francia y me bañe en pachulí, si huelo feo, a Dios le huelo feo, aunque a todo el mundo le huela muy rico. Gálatas capítulo 6 versículo 7, en la palabra de Dios para todos dice, no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Ahora sí el último no. Mas el que se gloríe, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Me gusta cómo la traducción del lenguaje actual lo muestra. Dice, la Biblia dice, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, ¿sí?, que se sienta orgulloso de creer en el Señor. La persona que merece aplausos no es la que habla bien de sí misma, sino aquella de quien el Señor habla bien. Por eso Pablo vivía una vida para el Señor. Él no vivía para que todos estos desocupados lo alabaran, él no vivía para eso. Y esta defensa no es por ellos, es por guardar el corazón de los corintios, por proteger el corazón de los corintios. Pero Pablo sí sabía de quién él quería los aplausos y la alabanza, de Dios. Y este consejo de Pablo es dado según su propia experiencia, porque una vez más, ante los ojos humanos podemos parecer, pero ante el Señor solo debemos ser. No es lo mismo parecer que ser, porque Dios sí conoce lo que realmente hay en nuestro corazón.
Pero hay muchos cristianos que quieren ser reconocidos y alabados por sus semejantes, por todo lo que saben, o por todo lo que hacen, o por todo lo que tienen. ¡Qué tristeza de vida! ¡Qué tristeza de vida una vida así! Cuando nuestra verdadera y suficiente alabanza debe provenir de Dios mismo. Versículo 18. Termino con esto, dice, la persona que merece aplausos no es la que habla bien de sí misma, sino aquella de quien el Señor habla bien. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? Pues yo creo que hasta aquí hemos aprendido bastante. Yo he aprendido bastante. Y sé que ustedes también, lo que debemos y no debemos hacer. Pero así como los corintios estaban enfrentando el acecho de estos líderes judíos perversos, religiosos, que usando el engaño, la mentira, la murmuración, el orgullo, el desprestigio contra el apóstol Pablo, trayendo destrucción a la iglesia, con división, con desánimo. Ellos lo que querían era acabar con la iglesia de Corinto, desanimar a las personas para que no volvieran a juntarse, para que no volvieran a reunirse, para que se fueran para otra iglesia. Ellos lo que querían era desbaratar la obra del Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo. Asimismo sucede con la iglesia actual. Eso no ha cambiado, por el contrario, sigue y sigue con más intensidad, porque Satanás no descansa buscando destruir la obra de Dios. La iglesia de Cristo sigue siendo objetivo militar de Satanás y de todos sus sirvientes. Por eso, hoy, hermanos, más que nunca, debemos estar atentos y detener esos ataques. Y podemos porque tenemos las armas para detener esos ataques de Satanás. Él está vencido. Él está vencido. Entonces nosotros tenemos el poder de nuestro lado para detener esos ataques de Satanás. Debemos estar atentos ante cualquier amenaza contra la iglesia. Nosotros no podemos desmayar en nuestro objetivo. Es importante que sigamos venciendo, enseñando y buscando la palabra verdadera, pura y sin mezclas. Una palabra que no esté diluida. Esa es la manera en que nosotros podemos mantener la victoria y descubrir el engaño de Satanás. Por eso Él no quiere que las personas escuchen la palabra de verdad. Porque la verdad, ¿qué? ¿Qué dice la Escritura? La verdad nos hace libres. Y Él no quiere que escuchemos la palabra de verdad. El ataque contra el apóstol Pablo, contra el líder en la iglesia de Corinto, no le hacía tanto daño a él como le estaba haciendo daño a la iglesia. Y eso pasa hoy también. Asimismo hoy, ese ataque hacia el liderazgo espiritual es un ataque directo hacia la iglesia. Y aunque se pretendan destruir líderes y se pretendan destruir ministerios, el ataque es para la iglesia, que al final es la que sufre las consecuencias. Efesios capítulo 5, versículos 11 al 17, en la palabra de Dios para todo. Y nos vamos preparando, hermanos, para servir la Santa Cena. Los hermanos que nos van a apoyar se van preparando. Voy a ir leyendo este versículo para finalizar la enseñanza. Efesios 5, 11 al 17. Escuchemos todos, hermanos, y no nos distraigamos de esto, porque es la palabra de Dios para nosotros hoy. Y es para todos. No participen de los actos sin fruto que se hacen en la oscuridad. Más bien desenmascárenlos. Pues hasta da vergüenza hablar de lo que esa gente hace a escondidas. Todo lo que se expone a la luz se puede ver con claridad, pues todo lo que se saca a la luz se convierte en luz. Por eso decimos, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. No sean tontos, mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor.
Yo estoy leyendo literal Efesios 5, 11 al 17 en la versión Palabra de Dios para Todos. Y esto, por supuesto, es para todos los que estamos en este lugar. Hermanos, en nosotros está el pelear esta batalla contra la iglesia de Cristo. El trabajo de Satanás es que, ¿a qué vino Satanás? ¿Qué dice la palabra? A hurtar, robar y destruir. Él está ganando la batalla destruyendo la iglesia de Cristo. Lo que a Cristo le costó su vida, hermanos. Y Satanás está ganando esa batalla, pero en nuestras manos está detenerlo con autoridad. Con autoridad. Y no permitamos, hermanos, que entre nosotros como congregación, Satanás y sus sirvientes hagan el trabajo. Debemos juntos trabajar para seguir proclamando el reino de Dios. Vamos a orar y vamos a pasar, hermanos, para tomar la Santa Cena. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias de verdad, en esta tarde ya. Gracias por esta palabra tan preciosa, de verdad que nos sacude porque es una palabra fuerte. Pero cuando hay una palabra fuerte de parte del apóstol Pablo, entendemos que proviene de un corazón amoroso que lo único que quiere es protegernos y ayudarnos para que hagamos las cosas bien. Padre, si nosotros en algún momento hemos sido parte de esta estrategia de Satanás para destruir la iglesia, te pedimos perdón. Si nosotros en algún momento hemos participado en esas conversaciones a oscuras, a escondidas, para destruir tu obra, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos, Padre, que podamos utilizar todo lo que hay en nuestro ser para aplicarlo al crecimiento de la obra, entendiendo que no se trata de nombres, no se trata de títulos, no se trata de denominaciones, se trata de Cristo, que es a quien tenemos que exaltar realmente. No importa quién esté al frente, nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos a ser obedientes cada día y hacer lo que realmente tenemos que hacer para seguir creciendo, no solo cada uno de nosotros en lo personal, sino también como cuerpo de Cristo. Y parte de eso es lo que a continuación vamos a hacer, porque es una manifestación maravillosa y gloriosa de la comunión entre hermanos, el poder participar de la Santa Cena, el poder tomar estos alimentos, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.